¿Qué tal? Buenos días. Estamos por iniciar esta mesa. Les agradeceríamos si van tomando sus asientos em, para que podamos dar inicio. Un placer saludarles, Bueno, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a esta mesa dedicada a la presentación del libro La dignidad compartida, ética desde el psicoanálisis relacional frente a la violencia y la cosificación. Nos acompañan en la mesa el autor del libro, el doctor Roberto Vargas Arreola, quien es director de posgrados en psicoanálisis de la Universidad Intercontinental, doctor en psicoanálisis y egresado del posgrado en psicoanálisis contemporáneo de la misma universidad. Es integrante de la mesa directiva de la AMPPR y del Colegio Nacional de Psicoanalistas Clínicos. Es psicoterapeuta en consulta privada, asesor de tesis y supervisor de casos. Es autor del instrumento clínico PRAD, Perfil Relacional para Adolescentes, y de los libros La piel del mundo, una mirada del psicoanálisis relacional a las familias contemporáneas, y La dignidad compartida, ética desde el psicoanálisis relacional frente a la violencia y la cosificación. Por otro lado, desde España, comentando el libro, nos acompaña el doctor Alejandro Ávila Espada, quien nos hará el honor de compartirnos sus reflexiones en torno a este valioso texto. Alejandro Ávila Espada es doctor en psicología, psicólogo clínico y psicoterapéutica psicoanalítico. Nació en Madrid, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria. Tiene dos hijos. Ejerció la docencia universitaria desde 1976 hasta el 2020 y ha sido catedrático de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Complutense entre el 2004 y el 2020. Fue fundador y primer presidente de la IARP España entre el 2005 y el 2015 y fundador y presidente honorario del Instituto de Psicoterapia Relacional. Asesora en calidad de director clínico honorario a la entidad Ágora Relacional, dedicada a la atención clínica y a la formación continua en salud mental en la perspectiva relacional. Entre sus publicaciones se encuentran La tradición interpersonal, Perspectiva social y cultural del psicoanálisis, Relational Horizons y Relacionalidad, Nuestra Esperanza, editado por Ágora Relacional. Muchas gracias por acompañarnos. un placer estar con ustedes. Mesa va a ser a modo de conversatorio, en donde voy a lanzar un par de ideas o de preguntas para reflexionar en torno a ellas. Cada uno va a tener alrededor de 7, 8 minutos para contestar y les voy a ir turnando la palabra. Al final, vamos a abrir una ronda de preguntas y comentarios con las personas asistentes. Y bueno, me gustaría empezar destacando que entre las muchas y las muy interesantes propuestas que nos presenta el doctor Vargas con este libro, se plantea el objetivo de explorar la manera en que la ética relacional puede ofrecer un espacio de resistencia frente a las heridas del self y una esperanza a la subjetivación. En este sentido, el psicoanálisis relacional necesariamente promueve espacios de encuentro clínico que tienen un potencial transformador. A partir de esta premisa, es decir, de la idea de que el psicoanálisis relacional transforma el encuentro clínico, me gustaría pedirle al doctor Alejandro Ávila si nos pudiera situar dentro de esta corriente, la corriente relacional, así como en su desarrollo histórico y conceptual. Tiene 7 minutos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Intentaré ajustarme a lo que ustedes me piden. Y lo primero que querría señalar es que lo que han denominado la corriente relacional es en realidad una perspectiva, una forma de ver la clínica y la práctica psicoanalítica y psicoterapéutica en general, en la que se pone énfasis en los vectores interpersonales e intersubjetivos, en los factores relacionales que organizan la experiencia humana y en los aspectos sociales, contextuales y culturales que lo hacen posible. En ese sentido, es importante señalar que no se trata de una corriente diferenciada de otras, sino quizás de un giro, de una perspectiva necesaria para la evolución de toda práctica clínica. En ese sentido, más que generar un nuevo dogmatismo de lo que es relacional y lo que no es relacional, sería más bien una invocación a crecer en esta dirección y a asumir una perspectiva en la que sea posible el encuentro y una clínica comprometida, ¿no? Hoy estamos hablando de un libro muy interesante sobre ética y quizás ese giro ético es de lo que se trata aquí fundamentalmente. Por supuesto,
hay figuras que contribuyen de una manera singular a que se produzca este giro, a que se consolide, ¿no? Es un poco obligado citar a Stephen Mitchell, es un poco obligado citar a los teóricos más conocidos de la teoría de la intersubjetividad, pero todo esto tampoco hubiera sido posible si no hubiéramos tenido un montón de contribuciones anteriores que han ido creando esa necesidad, ¿no? Es decir, que en ese sentido el giro relacional viene invocado por cómo evoluciona la investigación del desarrollo, por la aparición de la teoría del apego, por la importancia que se le da al trauma a partir de la investigación en neurociencias, por giros filosóficos que hacen especial énfasis en la importancia del encuentro, en lo grupal y social, en el análisis de lo familiar, en definitiva, todo lo que implica una lectura social y contextual de la práctica clínica, ¿no? Y hay muchas cosas que confluyen desde la antropología, desde la filosofía, desde la epistemología, etcétera, ¿no? O sea, que no vamos a plantear una visión restrictiva, sino por el contrario, una visión muy abierta y que propende hasta en esa dirección, ¿no? Y entonces, bueno, estamos aquí hablando de todo esto y llevamos quizás probablemente 3 décadas haciendo especial énfasis en estos giros, porque ha sido necesario en la clínica. Es decir, no es que de pronto a una serie de autores de especial trascendencia o singularidad se le ocurrieron ideas necesarias. Era una evolución imprescindible, ¿eh? Habíamos de ir en esta dirección o se producía un anquilosamiento que nos sacaba de la realidad, ¿no? Estamos aquí hablando de todo esto porque hemos considerado que es importante confrontarnos con la realidad y hacer uso de todo lo que esta realidad nos aporta, ¿no? Creo que sobre esta idea el profesor Vargas tendrá mucho que decir, sin duda. La siguiente pregunta es, dentro de este contexto y esta perspectiva, eh, n- ¿nos podría ayudar a profundizar en la idea de que la dignidad compartida y el encuentro son acontecimientos éticos en donde se reconoce al otro en su vulnerabilidad? Evidentemente. Los- sí, perdón. Sí, sí. Gracias, Ale. Bueno, primero que nada, muy buen día a todas, a todos por estar aquí presentes. Les agradezco mucho que hagamos comunidad a través también del encuentro con el doctor Ávila Espada y con un servidor. Muchas gracias. También agradezco mucho al doctor Ávila Espada por su presencia, por su compañía, por prologar este libro y la oportunidad de tener este encuentro con usted en este momento. Le agradezco mucho. Agradezco también a Ale Balzaretti, por su apoyo, moderación, coordinación y propuesta de realizar este encuentro a través de estas preguntas. Le agradezco mucho, Ale, por esta iniciativa. Y enseguida poder pensar el tema de la dignidad compartida como un giro ético, un giro que también fue pronunciado de esta manera por el doctor Ávila Espada, y en función de ello poder plantear algunas premisas fundamentales de las cuales también podemos echar mano para teorizar, para poder trabajar clínicamente. Un aspecto fundamental tiene que ver con el reconocimiento mutuo, es decir, esta capacidad para poder ver al otro desde su subjetividad y evitar pautas o patrones relacionados con la cosificación. A lo largo del libro planteo algunos modos cosificantes de relación que en función de ello los clasifiqué o traté de agruparlos en función de modos idealizados, modos devaluados y modos ambiguos de cosificación. Aunado a ello también desde la experiencia clínica con adolescentes en conflicto con la ley, me di a la tarea de revisar algunas pautas cosificantes que desde sus historias de vida estaban presentes. Dicho así, integré algunos casos clínicos porque sin duda, así como lo mencionó el doctor Ávila Espada, es fundamental desde el marco relacional abordar el afecto, las experiencias y el encuentro intersubjetivo. Y en función de ello, algunas pautas de cosificación que encontré desde los modos idealizados son, por ejemplo, ser un trofeo,
ser un molde, en relación, por ejemplo, a ser un trofeo, pues moldeado para cumplir algunas expectativas, algunos deseos narcisistas de otro, por ejemplo, algún familiar, alguna pareja, ser un molde, una forma a la que hay que ajustarse, ser un bastón o unas muletas, sostener el equilibrio emocional ajeno, ser una capa de superhéroe, en el sentido idealizado de sostener fantasías de omnipotencia, ser un blanco de agresión, un tapete, un inodoro, un bote de basura, metáforas del uso y desecho del otro como depósito emocional, ser un objeto invadido, un objeto olvidado, formas de subjetivación o cosificación que oscilan entre el exceso y la ausencia, así como algunos patrones ambiguos de cosificación en donde en particular utilicé un caso clínico, Ujú. en el cual la paciente se sentía, se percibía invisible, como si desapareciera, como si entrara en una cajita y ese fuera su refugio psíquico, su lugar seguro y en función de ello también no interactuar con los otros. Desde la violencia y la criminalidad, en este marco de experiencia con adolescentes en conflicto con la ley, que fueron 6 años de trabajo clínico con ellos, algunos otros modos cosificantes que encontré fue, por ejemplo, ser un arma de fuego, ser una marioneta, ser una extremidad enferma. Por supuesto, así podemos pensar en muchos otros modos cosificantes o de subjetivación que están presentes al momento de tener una escucha clínica y la pauta, por supuesto, de trabajo clínico estaría encaminada hacia la subjetivación, hacia poder nombrar, poder enunciar al otro desde su subjetividad, con el respeto que también merece su historia de vida. Y en función de eso, de ese reconocimiento mutuo, de ese respeto a su historia de vida, pensé en el concepto dignidad. Dignidad compartida, pensando que muchas de estas historias están atravesadas por experiencias de trauma y experiencias de déficit. Sabemos que ante el trauma hay disociaciones, sabemos que ante el déficit hay experiencias de invalidación, de vergüenza, de insuficiencia, entre otras. Y a partir de eso se propone el concepto de dignidad y que esta dignidad también se pueda reconocer y se pueda compartir con el otro. De ahí la dignidad compartida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, em, siguiendo esta lectura y hablando justamente después de la cosificación, la importancia de la dignidad, siguiendo la lectura sobre la violencia en el marco del psicoanálisis relacional, este es un fenómeno que ocurre como respuesta ante experiencias de desconexión, de deshumanización, de falta de reconocimiento de la subjetividad del otro, del uno mismo, del self. En este sentido, esta pregunta va para ambos, les voy a ir turnando la palabra. ¿Cuál sería la responsabilidad del analista ante el sufrimiento del otro dentro de un horizonte de reconocimiento y cuidado? Doctor Ávila, le cedo la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que la primera invocación, la primera exigencia ética es no reproducir los factores de la violencia y de la cosificación en nuestro vínculo de encuentro con la persona, ¿sí? Esto es lo esencial. Por tanto, esto nos saca de los encuadres convencionales en las que hay una diferencia, una jerarquía, una visión desde arriba o una diferencia esencial en la que vamos a intentar sustituir, y digo intentar porque va a ser siempre una lucha por conseguir estar en contacto con el otro, no siempre va a ser fácil. El profesor Vargas ha hecho referencia a una casuística en los adolescentes y en un contexto determinado que plantea una realidad muy compleja, en la que en principio tenemos que enfrentarnos a una desconfianza esencial, es decir, ¿no? Cómo entrar en contacto con alguien que solo espera ser manipulado, usado, transgredido, o reproducido en un contexto de victimización o de jerarquía, ¿no? Todo lo que hagamos en la dirección contraria, en la dirección de facilitar el encuentro, eh, y sobre todo nuestra capacidad de esperar a que el otro lo pueda percibir, ¿no? Es decir, porque no va a ser fácil establecer esa nueva situación vincular, ¿no? Vivimos además en un mundo en el que
la distinción entre lo genuino y lo falso empieza a ser borrosa, ¿no? Es decir, no solamente con el consabido debate sobre la inteligencia artificial que nos crea pseudo realidades que parecen realidades, ¿no? Sino también por la propensión a usar la mentira como forma de comunicación, ¿no? Es decir, bueno, y estamos ahí en el encuentro clínico, en el encuentro de ayuda con las personas, en algo donde tenemos que defender la genuinidad, y reconocer los límites, lo difícil, y no pretender mostrar una ilusión de omnipotencia que evidentemente ni podemos mantener ni podemos en ninguna manera ejecutar, ¿no? Creo que esto es esencial. Eh, en añadidura, como algo que podría también aportar a esto que el doctor Alejandro Ávila Espada nos menciona, diría que estos patrones de subjetivación, de cosificación, son, por supuesto, aspectos que se presentan en la clínica psicoanalítica y se reeditan en el vínculo, de modo tal que el analista tiene que estar atento, atento a cómo estos patrones de relación se manifiestan, se expresan, precisamente para no reproducirlos y no retraumatizar al paciente. Un elemento fundamental de todo ello es retomar estos aspectos a través de la contratransferencia y saber que esa historia de vida, por decir un ejemplo, de abuso, de violencia, de maltrato, de abandono, de negligencia, estas experiencias traumáticas, deficitarias, dado que son parte constitutiva de la subjetividad del paciente, se van a manifestar, se van a expresar, es algo inevitable. Incluso podríamos pensar que el paciente va a análisis, va con nosotros a reproducir en ese sentido esas experiencias deficitarias y traumáticas, pero con la condición de que nosotros podamos también tener una respuesta distinta, una respuesta empática, contenedora, de escucha activa, de presencia, de implicación, como son algunos marcos fundamentales del trabajo clínico que realizamos con los pacientes. Es fundamental también construir desde esta narrativa una forma distinta de relación para precisamente no reproducir estas experiencias de cosificación, ¿no? Que en función de estos patrones podemos encontrar. Y bueno, un elemento fundamental tiene que ver con la escucha, una escucha atenta, con profundidad, con apertura. Muchas veces escuchamos con el cuerpo, muchas veces nos comunicamos no solo con palabras, sino también con gestos, con nuestra postura, etcétera. Es una escucha encarnada porque nuestro cuerpo está incluido. Registramos nuestra contratransferencia y articulamos el saber y también el no saber, que es otro de los elementos fundamentales y que va de la mano con lo que el doctor Ávila Espada mencionó de no recurrir a la omnipotencia, permitiendo que nuestro inconsciente, es decir, el inconsciente propio y el del paciente, se encuentren y dialoguen. Alojar al otro es también tolerar la incertidumbre, sostener la tensión entre el deseo de comprender y el respeto por el misterio que habita en toda experiencia subjetiva. Implica no apresurarse a interpretar, sino permitir que el paciente realice su propio trabajo asociativo, muy en el sentido de lo que ayer se habló sobre la escucha y el silencio, que en el sentido emerja a su ritmo con su propio lenguaje emocional. Eso diría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora me gustaría pedirles a cada uno si nos pudieran regalar una reflexión sobre qué significa hoy practicar el psicoanálisis relacional desde esta perspectiva que nos propone el doctor Vargas, desde una mirada ética. Bueno, y yo creo que el reto que tenemos es abrirnos a la experiencia mutua del encuentro con el otro, ¿no? Resonar en esa mutua conexión empática o extrañarnos ante la dificultad de esta, pero no rendirnos ante la dificultad, ¿no? El encuentro no es fácil, no es automático, ¿eh? Es algo que tiene que ser trabajado, ¿no?
Peleemos entonces por conseguir ese encuentro y, y no nos rindamos ante la dificultad. Sí, agregaría también que una implicación que como analista tenemos y que va de la mano con este giro ético es la reparación. La reparación de estas historias es un aspecto fundamental a partir de la escucha y que va de la mano con la propuesta que se realiza en el texto sobre la dignidad. Retomando esto que se mencionaba sobre las experiencias deficitarias y traumáticas, el trabajo clínico que realizamos está también en función de poder hacer ese trabajo de mutualidad, como dice el doctor Ávila, y de reparación, de poder dar cuenta de estas heridas, de estas grietas, de estas fracturas que están presentes en la subjetividad, y a partir de eso, que ese ejercicio de colaboración, de co-construcción, eh, en la relación terapéutica permita que esto pueda ser reparado. Al mismo tiempo, también incluiría dentro de este trabajo, dentro de estas implicaciones que puede tener al analista, la posibilidad de también guiarse desde la ética, es la hospitalidad, que ese concepto es un concepto que se retomaría de la propuesta de Donna Orange y que a su vez también ella retoma de Levinas en el sentido de brindar esa hospitalidad al otro que sufre, al desconocido que sufre. Y bueno, en función de ello también dar apertura, dar calidez, dar escucha a ese sufrimiento. Entonces, bueno, desde ese ángulo también pensaría que es un aspecto fundamental, central del trabajo clínico que realizamos y que tiene que ver con la ética. Y finalmente también apuntaría a un aspecto que quizá en palabras simples lo nombraría más allá del diván, más allá del consultorio, más allá de la práctica clínica, en donde hay un aspecto social y cultural que nos interpela y que en función de ello y siguiendo la lógica de lo que el doctor Ávila Espada mencionó en un inicio, el psicoanálisis relacional también es contextual, es social y no podemos desconocer también la realidad social en la cual vivimos. El psicoanálisis relacional también apunta hacia eso y plantear una ética también nos permite visualizar de qué manera nuestro trabajo clínico puede no quedarse solamente en los consultorios, se puede difundir a través de alguna plataforma, por ejemplo, alguna revista, algún foro como el que estamos haciendo, o bien si tenemos la oportunidad de que también el trabajo clínico también sea comunitario, que mejor. Creo que es también una transición que nos debe ocupar, diría yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, no sé si antes de terminar alguno quisiera hacer algún breve comentario de cierre sobre el texto. Yo tengo un montón por si no se animan, pero les dejo la palabra, doctor Alejandro, Roberto. Bueno, yo lo principal que querría decir es que le agradezco mucho al profesor Vargas el haber escrito este libro. ¿Eh? Creo que la mejor síntesis que se les puede invocar es a leer este trabajo, no porque, no solo por lo que dice, sino por todo lo que propone de mirar a nuestro alrededor y cuestionarnos cómo estamos ejerciendo nuestra práctica. Eh, Hay relativamente muy pocos textos sobre ética, ¿no? El doctor Vargas ha mencionado a la lamentablemente desaparecida Donna Orange, que fue una constante interrogadora sobre la posición ética del clínico. Le debemos mucho a Donna Orange de confrontarnos con esta exigencia, que no es fácil. Y ahora le debemos al doctor Vargas el reconocimiento por haber escrito esta magnífica obra. Así que no se la pierdan. Yo quisiera retomar la propuesta editorial que también en Ágora Relacional tienen, así como su revista Clínica de Investigación Relacional. También de alguna manera mencionar las propuestas que tenemos en la universidad a través de Péndulos y Puentes, la Gaceta de la Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y la invitación a investigar, a que podamos seguir construyendo un saber
que se interrogue también sobre ese no saber que es el inconsciente y que en función de ello también haya más espacios para la difusión del psicoanálisis. En este momento estamos haciendo énfasis en el psicoanálisis relacional desde esta perspectiva que también el doctor Ávila Espada mencionó en un inicio, pero sin duda hemos tenido la fortuna de escuchar muchas otras perspectivas, muchos otros enfoques, que es una de las características de nuestra formación. Tenemos muchas escuelas, muchos movimientos psicoanalíticos y este congreso no es la excepción. Hemos escuchado muchas de estas perspectivas y esa es la invitación a que podamos seguir construyendo ese saber desde la Universidad Intercontinental, también desde Ágora Relacional con el apoyo y la colaboración que podamos tener desde allá. Tenemos la fortuna de contar también con intercambios académicos en Ágora Relacional. Entonces, bueno, el acercamiento es sin duda algo que es una fortuna para nosotros. Y también tengo por acá algo un tanto más escrito que dice: practicar hoy el psicoanálisis relacional con ética significa reconocer que el analista es tan humano como el paciente y que ambos se encuentran para comprender al paciente y las relaciones que él construye y va deconstruyendo también en la vida cotidiana. Es un psicoanálisis que busca restaurar esta dignidad, la dignidad del self, sosteniendo que el amor y, bueno, muchos otros sentimientos podrían también ser restablecidos a partir del vínculo terapéutico. Básicamente desde ahí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a tomarme la licencia también de echarle porras a este libro porque realmente fue una lectura que disfruté mucho. Me parece que lo que el doctor Vargas propone es un lugar muy bonito en el que se toca el psicoanálisis con la antropología. Y bueno, yo me quedo con la idea de que dignificar desde la propuesta del doctor Vargas es un acto político, es un acto creativo y sobre todo es un acto reparador. Y pues dignificar al final es reparar nuestra relación con el mundo y con todas las conexiones rotas para permitir la ampliación del self e incluir al otro en su experiencia, que no me parece menor en el contexto en el que vivimos, y es por eso que les invito a que lean este libro. Me parece que es un libro fundamental y que habrá que seguir leyendo y seguir promoviendo y sobre todo seguir sobreescribiendo. Escribamos sobre ética. Y pues nada, les agradezco mucho a los dos participantes y les doy la palabra al público para sus comentarios, preguntas. Aprovechen que tienen acá al doctor y al doctor Alejandro Ávila, que nos hace el honor de estar por acá. Por ahí. Nadie. Bueno, yo tengo preguntas también. Ah, a ver, por allá. A ver, si quieres. Muchas gracias. Bueno, pues primeramente agradezco la modalidad que tuvieron para hacer esta presentación. Me gustó mucho escuchar ay, perdón por el ruido. Me gustó mucho la intervención del doctor Alejandro y también tus comentarios, Roberto. Definitivamente me interpela porque como psicoanalista, pero también maestra en una escuela normal, pienso que estos espacios de difusión y de trabajo, pienso que estos espacios de difusión y de trabajo em, en donde la ética se pone en el centro antes que la técnica, ¿no? O saberes como mucho más rígidos, mucho más mecánicos. Creo que aporta mucho y al menos en el campo educativo, me parece que es un concepto que podemos recuperar, ¿no? Y que podemos hacer psicoanálisis aplicado y que nos permite justamente pensar, ¿no? Al menos yo lo veo desde esa perspectiva, cómo docentes en básica se enfrentan a niños con carencias, con procesos de exclusión. Además, yo trabajo en educación especial, así que el tema de la dignidad tiene todo que ver justamente con esta... em,
falsa o auténtica inclusión. Y bueno, mi pregunta en específico es, ¿cómo consideras tú que en este encuentro o en esta mutualidad podemos hablar de un desarrollo emocional? ¿No? Porque hablamos de déficits en algunos momentos, pero también en un proceso, ¿no?, de constitución subjetiva que ahora puede tener una mirada mucho más relacional. em, ¿Cómo podríamos hablar que este concepto de dignidad, ¿no? De encuentro auténtico, ¿no? Y de dar al otro un lugar como persona y no cosificarlo, puede ser puede promover procesos de desarrollo emocional. Gracias. Quizá yo retomaría tu pregunta a partir de la propia experiencia. Me parece que la propia experiencia que todos tenemos como pacientes nos lleva a hacer un planteamiento de sentir que realmente lo relacional, que realmente los afectos, que realmente las emociones tienen un gran valor y permiten ese reconocimiento y esa dignidad en el desarrollo de uno mismo, en el desarrollo del self. Entonces, yo lo retomaría desde mi propia experiencia como paciente, pero sin duda, al hablar de una experiencia intersubjetiva que se pone en juego en una relación, también si hablo de paciente, hablo de mi experiencia como paciente, también hablo de mi experiencia como persona, hablo de mi experiencia como psicoterapeuta y de los diferentes roles que desempeño, que efectúo en mi vida cotidiana. Desde ese lugar respondería, esta experiencia emocional es restauradora. Permite que también un paciente que no se ha sentido reconocido, que por el contrario ha sido cosificado o desubjetivado, empiece a tener ese reconocimiento, esa sensación de, eh, digamos, asimilación sobre sí mismo, de cohesión sobre sí mismo, y bueno, de la restauración en ese sentido del self. Lo plantearía desde ese ángulo y tomando en cuenta también la misma relación, los mismos vínculos, entre ellos la relación terapéutica, pero también sabemos que existe una matriz relacional en cada uno de nosotros y que esos vínculos, esas relaciones también son muy estructurantes, nos constituyen y nos permiten ser sujetos. Entonces, hacia allá incluiría esto también. Muchas gracias por la pregunta, Betsy. ¿Qué tal, Robert? Felicidades nuevamente. Y bueno, el tema de la dignidad, me parece que lo retomas bastante bien y desde el punto de vista del self, que me parece que la validación del self es lo que nos lleva pues a construir nuevos seres humanos. Entonces te felicito, yo he leído tu libro con mucho gusto y obviamente es esta lucha en un mundo violento, en un mundo en donde estamos desvitalizados. Leer un libro como el tuyo siempre a los psicoanalistas nos da integración sélfica y sentido de vida. Y agradezco a Alejandro, aprovecho para decir, quien no sabe, Alejandro estuvo ya hace un tiempo acá en la UIC, precisamente, y tomamos el curso varios de psicoanálisis relacional. Entonces, parte de la semilla sembrada en esta universidad tiene que ver con Alejandro Ávila, que nos impactó cuando dio ese taller y que ahora hay muchos y muchas que seguimos pues sus enseñanzas y hemos logrado hacer del psicoanálisis relacional un modelo aceptado y aprendido durante este proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad. Ahora está en el posgrado y que tú ahora coordinas. Entonces felicito a Alejandro, mando un abrazo como siempre y a ti, Robert, por este magnífico libro. Muchas gracias, Pepe, querido amigo. Muchas gracias. Resaltaría que también Pepe fue el presentador de la primera presentación que tuvimos del libro, acá también en la universidad. Es pues alguien muy importante para mí. De hecho, en el libro también, al finalizar, de acuerdo con el esquema incluso propuesto desde el proyecto editorial, se menciona algo sobre el autor. Entonces ahí hago también
un sincero agradecimiento a los amigos relacionales, a Pepe, a Carla, a Claudia, Anabel, Peggy, Gerardo, etcétera, que sin duda han sido un pilar en la formación. Yo me acerqué al psicoanálisis relacional desde la amistad, desde los lazos con ellos. Y ha sido una fortuna también sentirme tan cobijado por ustedes, por el grupo relacional en la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional y el capítulo México Contemporáneo de la YARP que formamos. Muchas, muchas gracias. Si puedo decir ¿Quiere algo. decir? El doctor quiere decir. Sí, sí, doctor, por favor. Doctor Roberto Vargas, Adelante. Sí, claro, adelante. eh, me impactó el tema de la dignidad compartida, sobre todo en relación a la luz que se da eh, y pues que se profundiza sobre la violencia y la cosificación. Yo soy un padre misionero de Guadalupe que estoy en Cuba, ¿no? Y, y yo siento que ahí la gente la han orillado a todo eso, ¿no? Y siento que en México lo se está haciendo. Unas palabras para, digamos, seguir reflexionando estos regímenes, ¿no? En las cuales a veces la gente ya se da cuenta cuando está, pues, en el pozo, ¿no? Pero gracias por tu libro y por tus libros, por tu claridad en la exposición. Y felicidades. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por estar acá y que nos visites desde allá. Muchas, muchas gracias. El doctor Ávila tenía un comentario. Sí, muy breve. Quería decirles a ustedes en particular, pero un poco a todos los colegas mexicanos, para mí es un orgullo ver cómo ustedes han hecho crecer algo que fue quizás una pequeña semilla, pero que realmente ustedes lo han hecho propia y han alcanzado un desarrollo magnífico, ¿no? Les compete ahora, pues, defender esta práctica clínica comprometida con la ética y con una visión mucho más abierta de lo que debe ser la sociedad. Así que se lo agradezco mucho. Otra pregunta, comentario. Ah, sí, por allá, por favor. Gracias, muchas gracias a ambos doctores por esta ponencia tan interesante. Yo quería preguntarles algo como desde lo personal, ¿cómo le hace cada uno para lidiar con justamente este mundo pues tan violento, tan conflictivo, que pues a veces hasta llega a cansar, ¿no? Justo ayer leía una noticia que habían como aceptado que se perforara, creo que era el Ártico, ¿no? Algo así. Y entonces era como que eso iba a afectar muchísimo al ecosistema. Más otra noticia de guerra, más otra noticia de tal. Y entonces, pues es como demasiado. Entonces, hablando de este tema, me gustaría saber desde lo personal cómo le hacen ustedes para sostenerse en este mundo. Bueno, si puedo dar una pequeña respuesta a esto, ¿no? Es cierto que es difícil sostenerse en un mundo tan difícil y que involuciona más que evoluciona, pero permítanme darles un halago, es decir, que se puede resistir en este mundo porque hay pueblos como el de ustedes, ¿eh? Es decir, ustedes son un ejemplo colectivamente, ¿eh? Habrá sus matices como en todas partes, pero colectivamente es un ejemplo de dignidad y de compromiso, y yo se lo agradezco, ¿eh? Nos permite mantenernos y mantenernos en la esperanza. Y también en consonancia con eso, yo diría, bueno, yo creo que un elemento fundamental, Eli, sería estar en contacto con las emociones. Me parece que ante todo el trauma social y colectivo que vivimos y tomando en cuenta el eje del trauma, están de por medio disociaciones y bueno, en función de ello, el contacto que se pueda tener en torno a esto, a las experiencias emocionales que vivimos en el día a día, me parece fundamental. Esto, claro, en la medida de lo posible, porque
todos disociamos en menor o mayor medida. Y bueno, la idea es que también podamos estar en contacto con esas emociones y que podamos encontrar modos de elaboración, de contención, de tramitación de estas experiencias, como, bueno, quizá escribiendo puede ser una forma, haciendo comunidad, haciendo grupos, haciendo colectivos, haciendo pues justo este coro interno propuesto por Sandra Buechler, ¿no? La posibilidad de poder contar con los otros que nos inspiran, que nos motivan. Y bueno, yo creo que eso es fundamental ante el panorama social y cultural que vivimos de deshumanización, de cosificación, de desubjetivación. Y bueno, esa es también la intención de poder hablar de estos temas para pues tratar también de hacer un puente hacia allá, hacia lo social, hacia lo cultural. Por supuesto, es una semilla que también intenté sembrar en este momento, pero hacia allá me gustaría también encaminarme teóricamente. Y bueno, muchas gracias por la pregunta. Gracias. Bueno, primero, gracias Roberto, gracias Alejandro. Mi comentario va enfocado a leer el libro. Me hizo reflexionar acerca de, pues creo que la mayoría de aquí, si no seríamos muy afortunados, nos hemos sentido violentados, nos hemos sentido cosificados en muchos momentos, pero también me llevó a reflexionar que también yo he violentado y también he cosificado, ¿no? Entonces creo que de alguna manera estos espacios, como lo acaban de decir, pues nos ayudan a percatarnos, a ver de qué manera podemos crecer como persona y además al estar frente a nuestros pacientes, pues también el darles ese espacio para la dignidad y la dignidad para uno mismo, ¿no? Entonces, pues solamente agradecer, Alejandro, a ti, Roberto, muchas gracias y pues el espacio de compartir con todos también nos ayuda, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No. Ah, sí, yo tenía una pregunta también, gracias. Bueno, Roberto, en tu libro hablas de la cosificación como esta experiencia de vacío que se transforma, digamos, en una estructura psíquica. Entonces, esta estructura organiza la vida mental y me gustaría preguntarte si nos pudieras contar o profundizar un poquito en qué experiencias posibilitan este fenómeno en los sujetos. Sí, claro que sí. Un elemento fundamental, digamos, como a nivel de proceso, de un proceso de cosificación que se plantea en el libro es el Ujú. vacío experiencial, el vacío en el desarrollo del self, que en muchos casos, en el mundo actual en el cual vivimos, solemos observar en muchos de estos pacientes. Es como si pudiéramos pensar que un parteaguas, un elemento a considerar que podría dar lugar a una cosificación o un modo cosificante de relación, tiene que ver con ese vacío experiencial. Si un paciente se puede visualizar o se puede construir desde su subjetividad, es un tanto más difícil que estos procesos de cosificación o estas pautas que podrían ser de cosificación se den. Entonces, es una de las premisas que se proponen en el libro y va de la mano con el planteamiento de la sociedad actual que reproduce también modos un tanto difusos de construir una identidad, modos un tanto relacionados con el vacío, que también ha sido uno de los temas tratados en este congreso. Y bueno, creo que en función de ello, estos modos cosificantes podrían ser insertados, colocados y bueno, desde ahí también reproducir estos modos violentos de relación. También otro aspecto fundamental y que he ido teorizando a lo largo del tiempo es un espectro del self que va de la cosificación a la subjetivación. Y va de la mano también con estas constelaciones relacionales. Al ser parte de una matriz relacional en algunos vínculos, podríamos sentir modos un tanto más cosificantes, en otros más podríamos sentir mayor subjetivación. Y bueno, en función de ello, en función también de un
planteamiento que el psicoanálisis relacional e intersubjetivo ha aportado, podremos pensar en un self múltiple y estos modos de relación que el self puede tener también están marcados por estas pautas, algunas más relacionadas con la cosificación, otras más con la subjetivación. Sin embargo, al ser un espectro, bueno, pues en algún lugar nos colocamos, ¿no? Y eh, también soy de la idea de que en la medida en que reconocemos al otro y subjetivamos al otro, también hay más posibilidad de que el otro nos pueda reconocer y subjetivar. También es una tensión dialéctica, vaya, es como una cuestión en donde no hay un inicio ni un final necesariamente, pero bueno, en función de ello también hay una pauta que nos permite dar cuenta de eso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, si no hay más. Sí, perfecto, qué bueno. Es que realmente es un libro muy interesante y una propuesta muy valiosa. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, realmente agradecer esta fortuna de tener el contacto nosotros que estamos en formación con lo relacional, ¿no? Agradecer al doctor Ávila, agradecer por supuesto al doctor Vargas. Me siento muy afortunado, obviamente, de estar en esta formación en esta universidad que quiero tanto, pero sobre todo también me siento afortunado de la supervisión que tengo, que es relacional totalmente y que traemos una formación muchas veces muy clásica, muy técnica, cuidamos mucho la técnica y lo que el psicoanálisis relacional nos permite, y que lo mencionaste, doctor, es ese reconocimiento de nuestras emociones. Ujú. Más allá de reconocer nuestra contratransferencia, que eso lo venimos haciendo desde hace mucho, es no sentirnos culpables por reconocer nuestras propias emociones, humanizarnos y de esa manera dignificamos a nuestros pacientes que obviamente han sido cosificados a lo largo de su vida. Entonces, básicamente es la reflexión que yo quería compartir y pues me invitas, por supuesto, inmediatamente a leer tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Roberto? Sí. Sí, solo agregaría, Héctor, bueno, además de agradecerte el comentario, dignificar a nuestros pacientes, dignificar también la relación terapéutica, dignificar al analista que está escuchando. Entonces, bueno, en ese sentido, de eso se trata también, ¿no? Esta posibilidad de que haya una forma dignificante de relación. Muchas gracias por el comentario. Bueno, ahora sí, si no hay más, procedo a entregarles sus constancias al doctor Alejandro Ávila. Le agradecemos profundamente y es un honor tenerlo acá virtualmente en la universidad. Y bueno, le entrego su constancia virtual, se la haremos llegar muy pronto. Y pues un fuerte aplauso para el doctor Ávila, por favor. Muchas gracias. Y el doctor Roberto, aquí está su constancia. Muchas gracias. Muchas gracias. No, un honor. Realmente ha sido un honor estar acá. Les agradecemos a todas y todos su participación, su interés y bueno, pues nos vemos en la siguiente mesa. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su presencia. Le agradezco mucho. Le escribo por el chat también mi Vale, agradecimiento para usted. Muchas un- gracias. y el mío.